Mis queridas amigas y amigos, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar juntos unos momentitos. Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por habernos creado. Gracias por guardarnos dentro de ti, por tu Hijo Jesús y el Espíritu de amor. Guárdanos en ti, en tu presencia, en tu bondad. Atráenos hacia ti. Llévanos de la mano. Amén. Amén. Mis queridas amigas y amigos, el Evangelio de hoy continúa con el de la semana pasada. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, el Sermón de la Montaña. La semana pasada fueron las bienaventuranzas y en esta semana Jesús les dice a sus discípulos que han de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Sal de la tierra y luz del mundo. En este caso Jesús hace, pues, como una invitación y además fuerte, ¿no? Casi como un mandato. Debéis ser luz del mundo y sal de la tierra. Y hoy quisiera hablaros de esto. Y cómo, pues, ante este mandato del Señor, pues, yo de alguna manera quisiera hablaros de tres diferentes actitudes, tres maneras, ¿no?, de entender esto, de vivir esto. La primera actitud, pues, es una actitud positiva, energética, llena de convicción y que no quisiera ridiculizar. Es la actitud triunfalista de los que quieren convertir al pagano, convertir al que no cree, llevarlo al redil. Como digo, es una actitud que nace de un convencimiento profundo, veremos que no es tanto, y que aparentemente, pues, es la respuesta a lo que Jesús nos pide, ¿no? Hice hacer discípulos míos. Sed sal de la tierra. Esta actitud lo vemos sobre todo, más que en la Iglesia católica, en los protestantes, que son como muy, muy energéticos, ¿no? Y van por las casas incluso llamando a las puertas, te paran por la calle. Esto realmente no se ve tanto, ¿no?, en los católicos, que somos, pues, como mucho más tímidos. Sería la segunda actitud, de las que quiero hablaros hoy. Pero también incluso en los católicos, sobre todo de alguna manera en los que hemos experimentado una conversión, un cambio. Hay una actitud bien conocida, ¿no?, y es el entusiasmo del recién convertido.
yo recuerdo que cuando pues, empezamos en la renovación carismática, ¿no? Pues automáticamente dividías el mundo entre carismáticos y no carismáticos. Así de sencillo. Los carismáticos, pues, chico, pues estábamos en la verdad, ¿no? Y la verdad no puede ser más que una. Por eso para mí, pues fue un problema el ir a TC. Fuimos en el año 1980. Tenía yo entonces 17 añitos. Y yo estaba, como digo, muy convencido, ¿no? En mi ser carismático, de haber encontrado la verdad, junto con aquellos que pertenecían a mi grupo. Y entonces, pues fuimos a TC y aquello también me gustó y parecía también que Dios estaba allí, pero era evidentemente diferente de un grupo carismático. Entonces me creó como mucha extrañeza, perplejidad, sorpresa y no entender cómo es posible que haya dos verdades. Y bueno, pues desde mi ser carismático yo quería convertir, e incluso a mis padres. Por eso en ese año, en el año 1981, pues había una Pascua juvenil que pues la celebraba, la dirigía el padre Julio Figar, que murió. Y entonces mis padres pues vinieron también al convento en el que yo estaba, el convento de los padres dominicos de San Pedro Mártir en Alcobendas, a pasar conmigo pues esos días de Semana Santa, ¿no? Bueno, pues yo ya lo tenía todo organizado pues para llevarles a mis padres, ¿no? A esta Pascua, y allí mis padres se convertirían con la predicación de Julio y serían carismáticos y también, pues, qué maravilla, disfrutarían y conocerían la verdad, como yo. Y me acuerdo que llevé a mi padre, a mi madre y a mi hermano, y al cabo de una charla, o sea, al cabo de un ratito, mis padres se me acercaron: mira, hijo, que esto no es para nosotros, vámonos al convento, que es lo nuestro, esto no es para nosotros. Mira, como si me hubieran echado no un jarro, no un cubo, sino una bañera entera de agua encima. ¡Qué decepción! ¡Qué chasco! ¡Qué cabreo me llevé! Y me acuerdo que, por supuesto, muy enfadado, ¿no? Les dije que me parecía que eran unos tal y unos cual y les debí llamar de lo que pude. No entendí, ni mucho menos. Pues que mis padres pues, se sintiesen mucho más a gusto, más cómodos en la celebración tradicional que no en un grupo de oración, en un grupo pues como los carismáticos, ¿no? Y ahí acabó mis intentos de conversión con mis padres, ¿no? Y yo no entendía, como digo, pues que las personas no quisieran entrar en los carismáticos. Había también tensiones, ¿no? Con otros padres o con otros estudiantes que no eran carismáticos. Hasta que un día, pues me tocó a mí. Me tocó a mí estar en la otra parte del diálogo. No la parte del que quiere convertir, sino de aquel que el otro quiere convertir. O sea, del que ha de ser convertido. Y esto me ocurrió, pues, estando yo en Ávila, ya un poco mayorcito, y entonces vino una señora que yo conocía, que recientemente pues estaba muy metida en un grupo que para él también pues para ella era el no va más, la gran salvación, la gran revelación. Dios se ha ido presente allí como en ningún otro sitio, ¿no? Y esta señora vino con su marido y con otros amigos pues a visitar a otro padre del convento.
Y como supieron, o como ella supo que yo estaba allí, pues me llamó también. Y recuerdo pues que estábamos en la comunidad, en la habitación de este padre, y ella empezó a hablar con mucha emoción. ¿Mm? Y realmente me empezó a convertir. En el sentido de que ella quería pues convencerme, ¿no? Convencerme de que lo que ella estaba viviendo, de que el grupo en el que estaba, de todo lo que Dios estaba haciendo en ese grupo, etcétera, etcétera. Y hablaba y no dejaba de hablar. Y se pasó un rato largo, tal vez una hora, ¿no? Durante esa hora ella ni se interesó por mí, ni me preguntó cómo estaba, ni, ni siquiera me preguntó si me interesaba lo que ella me estaba diciendo. Únicamente, pues, su actitud era esa de convertirme. Recuerdo que al acabar la hora, yo me despedí, dije, me tengo que ir, pero quiero darte las gracias porque he aprendido muchísimo esta tarde. Y me fui. Por supuesto, lo que no le dije era lo que había aprendido, y lo que había aprendido era lo desagradable que es cuando alguien te quiere convertir. ¿No? Y como estando al otro lado de la conversación, uno experimenta pues eso, el sentirte avasallado, sin ningún respeto, que en el fondo al otro no le interesas, sino que le interesas en el cuanto que pueda ser alguien a que consigue vencer, ¿no? O conquistar, o convertir, pero no como persona. Y fue una experiencia interesante, como digo, porque fue desagradable. No fue para nada agradable, yo no aprendí nada, menos esto. Aprendí entonces pues que cuando intentas convencer al otro desde esta actitud no es agradable para el que está escuchando, ¿no? Y ya he hablado en alguna ocasión, ¿no? De que esta actitud es la propia de un nivel de conciencia que llamamos el nivel mítico. Mítico, ¿no? Un nivel de conciencia muy primitivo todavía. Donde hay convencimiento aparente. En el fondo no hay tanto convencimiento. Y por eso el otro, como me ocurría a mí cuando fui a TSE, el otro, que no piensa como yo, que no es de mi grupo, es una amenaza. Es una amenaza, porque verdad nada más tiene que haber una. Y si otro no tiene la misma verdad que yo, es una amenaza para mí. Por eso quiero convertirlo. Y esa aparente agresividad, en el fondo, es inseguridad. Es inseguridad. No es posible para una persona a nivel mítico entender profundamente, tener empatía, ponerte en su lugar. El otro es nada más un adversario al que he de convencer o convertir. Bueno, pues esta es una actitud. La otra actitud es la opuesta. Es la actitud del que no se atreve a hablar. Porque por miedo a molestar. Por miedo al qué dirán. Al respeto humano. ¿No? Y entonces te lo guardas. Te lo guardas para ti y hablas del tiempo o de cosas neutras, ¿no? Pero por miedo a herir o a que te hieran, pues chicos, son cosas muy personales. Como se suele decir, de religión y de política mejor no hablar. Entonces te callas, punto. Había una autora, escritora de cuentos y novelas, una autora china, que se llamaba Han Lam-Chi, de Taiwán. Y ella contaba, ¿no? Porque esta autora era además paralítica de medio cuerpo para abajo. Y ha sufrido muchísimo. Y tuvo que ir muchas veces pues, a hospitales. Y en una ocasión que estaba en un hospital,
Compartía habitación, ¿no?, con otra señora. Estaban además ellas dos. Imaginaros, ¿no? Pues ellas dos solitas. Hablarían de todo. Bueno, de todo no, como os contaré. Y pasando muchos ratos juntas. A veces en silencio, a veces acompañándose. Y finalmente, ¿no?, esta otra señora pues murió. Y Hanlamchi después confesó que en todas esas horas interminables, ¿no?, que estuvieron juntas y que hablaron de muchas cosas, ella nunca se atrevió a compartir con la otra el consuelo de la fe, su experiencia del Señor, el amor de Dios. No se atrevió, por lo que estoy diciendo, por el miedo, por si acaso el otro se ofende, por si no le gusta, porque son cosas íntimas, cosas delicadas, cosas emocionales. Chico, mejor no. Por eso no lo hizo. Pero sin embargo, esta autora confesó que tal vez esto era lo único que podía haber ayudado a la persona que estaba a su lado. Que hablaron de tantas cosas y al final para nada. Y que haber compartido con la otra persona la fe, el amor de Dios, el amor de Jesús, la podía haber consolado, socorrido, ayudado, y no lo hizo. Y no lo hizo. Y eso la dolía. Y eso la dolía, en lo profundo. Y ella se prometió, dice, si en el futuro voy a estar en una situación semejante, no dejaré de compartir con otra persona mi fe. La otra persona, por supuesto, lo puede rechazar, pero yo se lo ofreceré con todo mi cariño, y con gran cariño y con gran delicadeza, porque es lo mejor que tengo. Fijaros, ¿no?, que antes contaba que esto es como un mandato del Señor, un mandamiento, ¿no? Tenéis que ser sal de la tierra y luz del mundo, pero en realidad esta autora, Han Lam-Chi, no lo experimentó, ni lo experimenta como un mandamiento. Tienes que, una obligación que viene de una autoridad, en absoluto. Es una voz profunda que nace del Espíritu. Lo he dicho ya alguna vez, ¿no? En el Espíritu no hay mandamientos, porque en el Espíritu no hay autoridad. Dios no es autoridad. Las autoridades pertenecen a nuestro mundo natural, a nuestro mundo empírico, pero en el mundo del Espíritu no hay tal cosa. Lo que es un convencimiento, un sentir que eso es lo que tienes que hacer. Pero no por miedo, ni por obligación, sino que nace del amor, nace del Espíritu. Y desde ahí, pues, como digo, ¿no?, ofreces al otro lo mejor que tienes, tu fe. Por eso, mi querida amiga y mi querido amigo, independientemente de que seas un intelectual o una persona muy educada, muy formada, muy capaz, muy inteligente, con muchos recursos intelectuales o con menos, independientemente de que seas una persona tímida o muy espontánea, tú también puedes compartir la fe. Y también creo que os he hablado en alguna ocasión, ¿no?, de una señora que se llamaba Remedios, que era amiga de mi tía y que estaba en el asilo de ancianos, ¿no?, en la residencia de ancianos de mi pueblo, de Guijuelo. Y una vez la fuimos a ver. Y yo le pregunté por un amigo mío, dije, oye, ¿conoces a José Bullón? Porque yo sabía que este amigo había estado en la residencia sufriendo de esclerosis múltiple.
Y ella me dijo, sí, 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 era muy bueno. Y ella me contó, pues que José Bullón, ¿m? Que iba a verla en su silla de ruedas y que ella le hablaba de Dios, fijaros, y que rezaban juntos. Vamos, Bullón, vamos a rezar el Padre Nuestro juntos. Bueno, pues yo que conocía a José Bullón, yo os digo que mi amigo nunca hubiese escuchado ni a un cura, ni a una monja, ni nada parecido. En absoluto. Y sin embargo mi amigo escuchó a una pobre mujer paralítica. Fijaros, no necesitas ser ningún teólogo, ni ninguna teóloga, ni ningún... Mi amigo escuchó a una señora muy sencilla, que le hablaba de Dios y que decía, vamos a rezar juntos, Bullón. Y mi amigo rezó con ella. No os podéis imaginar la alegría que me dio. Saber que mi amigo había sido acompañado por esta señora. Y le dije a ella, te lo agradezco con todo mi ser, con toda mi alma. Por eso, insisto, querida amiga y querido amigo, tienes que ser luz del mundo y sal de la tierra. Pero esto no es ningún mandamiento. Nadie te lo pide, nadie te lo exige. Solo el Espíritu Santo te lo va a revelar en tu corazón, como amor, como compartir con el necesitado, con otras personas necesitadas. Lo que es más grande, tu gran tesoro, la consolación de Dios, su bondad. ¿Cómo te lo puedes quedar para ti solo? Para ti sola. Por eso, sobre todo en circunstancias, ¿no?, de aflicción, si ves que, por ejemplo, pues alguien lo está pasando mal, está sufriendo, por cualquier razón, tú siempre le puedes decir, me gustaría rezar por ti, ¿te importa? Y entonces pues, le puedes colocar una mano aquí para mostrar proximidad, cariño, cercanía, y rezas unos segundos. Señor Jesús, te pido por esta persona que está sufriendo. Acompáñala, bendícela, consuélala. Basta, basta. No es necesario grandes dramas ni grandes aspavientos. Unas palabras hechas con cariño, con sinceridad, con ternura, con bondad, ya son de por sí maravillosas. Bueno, pues esta sería la segunda actitud, como digo, ¿no? La del tímido. Finalmente hay otra actitud también de la que quiero hablaros. Y cómo podemos vivir esto que nos dice el Señor, ¿no?, de ser sal de la tierra y luz del mundo. Como os decía el domingo pasado, ¿no?, las bienaventuranzas son como una presentación en PowerPoint, ¿no?, de cómo es el reino de Dios. Y que es lo que es este mundo, pero al revés. Si este mundo dice, bienaventurados los ricos, bienaventurados los fuertes, bienaventurados los que son muy listos y muy guapos, el Señor le da la vuelta. Bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran. Y también veíamos, ¿no?, cómo es posible que parte de nosotros, parte de nuestro ser profundo, haya sido tocado. Y sin saber por qué, te sientes atraído a este reino. Bueno, pues si esto ocurre, si te sientes atraído a este reino, al reino de Dios, me alegro por ti, pero también siento mucha pena por ti. Me alegro por ti en el alma, porque se ha abierto para ti pues un mundo maravilloso, el mundo del Señor, el mundo del Espíritu, el mundo de la bondad, de la verdad, de la belleza.
un mundo que no pasa, que es eterno. Me alegro por ti, pero también te compadezco. De verdad, te compadezco. Porque vas a experimentar tensión. Vas a experimentar contradicción. Vas a experimentar que parte de ti ya no pertenece a este mundo horizontal. Yo esto lo he vivido desde que era un niño. Con grandísimo dolor, sobre todo en mi infancia, de sentir que no pertenecía, que no encajaba, que no estaba adaptado. Y mis padres, sobre todo mi padre, ¿no? A eso le dolía inmensamente ver pues que yo no era como los demás niños, que no jugaba con ellos. Luego después, cuando fui al colegio, a los 10 años, ya ahí sí que me sentí que pertenecía más. Pero aún así, el haber sido llamado por el Señor me hizo salir, me hizo dejar de pertenecer. Y por una parte, ser llamado por el Señor, como digo, es una bendición, pero también lleva mucho dolor. Ya no perteneces. Y en todos hay un deseo grande de pertenecer, de estar adaptado. Bueno, pues si te atrae el reino de Dios, vas a experimentar lo contrario, estar adaptado. Vas a sentir este mundo, el mundo natural, como algo hostil, más o menos hostil. Que hay muchas cosas que antes más o menos no te molestaban, pero ahora que notas que no, que te chirrían. ¿Qué hacer? Bueno, pues mi querida amiga y mi querido amigo, no hacer nada, sino tener paciencia y estar ahí. Y sufrirlo. Y aceptar que no perteneces a este mundo, como dijo Jesús. Lo mismo que yo no pertenezco a este mundo, ellos tampoco pertenecen a este mundo. Vas a vivir como un exilado, como un desterrado. Qué doloroso. Pues vivir así, mi querida amiga y mi querido amigo, sin hacer nada, ya es ser luz del mundo. Porque lo quieras o no, tu manera de vivir, y no digo de que seas una persona maravillosa, o una persona que hace muchas cosas muy bonitas. No, 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 no. Viviendo desajustado o desajustada, ya eres luz del mundo. Aunque no lo entiendas. ¿Y quién sabe los mensajes sutiles que envías a los que están a tu alrededor? Que tú, por supuesto, no eres en absoluto consciente, pero que van llegando. De que tú perteneces a otro orden, a otra dimensión. Que tu corazón está en el reino de Dios, aunque tus pies estén apoyados sobre el suelo. Esta tensión, esta contradicción, tienes que vivirla. Y por eso te digo que te compadezco, porque no es fácil. No es fácil. Conocemos muy bien lo que es la presión a la conformidad, el ser uno más, el no llamar la atención, el no destacar. Por eso ser diferente, aunque no hagas nada, es doloroso. Pero es gracias a ese ser diferente, mi querida amiga, mi querido amigo, que otros pueden descubrir que hay algo más que la pura banalidad, que nos ofrece este mundo secular. Que existe el mundo del Espíritu, que existe el reino de Dios. Mi querida amiga y mi querido amigo, de nuevo, ser sal de la tierra y ser luz del mundo. Llegará el momento en que esto sea natural para ti. No será un agobio, no será una obligación.
siendo, existiendo y amando a Dios y viviendo para Él. Los otros, sin que tú te des cuenta, lo recibirán. Que el Señor te bendiga. Aleluya.